No, no está. Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré su instructor para esta lección. Ahora estamos llegando a la octava lección que tiene como tema el libro del pacto. Esta lección estará cubriendo el capítulo 21 hasta el capítulo 24. En la lección anterior hemos visto lo que es los mandamientos del capítulo 19 al capítulo 20. Y ahí pudimos observar lo que eran los 10 mandamientos en el capítulo 20. Sin embargo, toda esa preparación viene para aún traer más educación en la justicia de Dios. En esos capítulos estaremos viendo lo que es conocido como el libro del pacto. Y vamos a ver de cómo Dios va a explicar su ley detalladamente del capítulo 21 al 23. Lo que va a ayudar al pueblo de Dios a comprender el trato, el cuidado y la perspectiva que tiene que tener para con su prójimo y sobre todo para con Dios. También vamos a ver en el capítulo 24 el sello o el sellamiento que va a hacer Dios para con su pueblo. Y vamos a ver cómo lo establece como un memorial para el mismo Israel. Veamos entonces que Dios no solo habla al pueblo, sino que Dios registra esas palabras. Esto es sumamente importante para usted y para mí, ya que podremos ver que Dios confirma su pacto al comunicarlo verbalmente y luego al dejarlo por escrito, para que el pueblo pueda comprender la voluntad y pueda hacer referencia a esa voluntad que Dios le ha declarado. Vamos a ver primeramente la naturaleza del libro del pacto. Empezando el capítulo 21 y llevándolo hasta el capítulo 23, lo vamos a hacer un resumen de esto. Veremos que la ley aplicada es para la vida cotidiana del israelita. Esto es importante para ellos. Esto es importante para nosotros también el poder verlo. Después de los mandamientos generales, Dios da lo que es ahora esta ordenanza de una manera regulada. Y vemos que hay relaciones sociales, vemos que hay justicia civil, vemos que hay propiedad, moralidad y adoración. Y vemos en todo esto que la palabra hebrea nos ayuda a entender en cuanto a lo que se usa de este contexto, que son los juicios y ordenanzas de Dios. Eso es a lo que Dios quiere apelar o quiere enfatizar, sus juicios y sus ordenanzas. La justicia de Dios no es abstracta. Es práctica y es cotidiana, se debe llevar a cabo día con día. Una de las epístolas conocidas en el Nuevo Testamento como el cristianismo práctico es la epístola de Santiago. Eso es importante para el creyente hoy en día, entender de cómo el cristianismo se debe vivir prácticamente. Y aquí encontramos que Dios está haciendo precisamente eso dentro de estos capítulos, para ayudar al judío a entender cómo aplicar y cómo vivir su fe en Dios de una manera práctica. Número 2, podemos ver que Dios habla de manera verbal. Esto es importante. Miramos anteriormente de cómo Dios llevó a cabo lo que es la comunicación para dar a conocer lo práctico que es su palabra. Pero ahora vamos a ver dentro de esto que el versículo 1 del capítulo 21 empieza: estas son las leyes que pondrás delante de ellos. Eso es sumamente importante porque esta enseñanza es divina, viene de Dios. Moisés solamente es el portavoz, Aarón solamente es el portavoz de Moisés. Y vemos que Dios mismo está dando la enseñanza. Algo similar encontramos hoy en día en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, que cuando Dios habló en tiempos pasados a los padres a través de los profetas, nos deja saber, pero ahora nos habla a través de su amado Hijo. De una manera resumida, lo que enseña estos versículos de la palabra de nuestro Dios, para que usted y yo comprendamos de que es divinamente de cómo Dios nos ha hablado también hoy, a través de su Hijo. Dios continúa comunicándose verbalmente a Moisés, mostrando que la revelación no es humana, es divina. Vemos esto también en Juan capítulo 12, versículo 48, cuando el Señor muestra que aquellos que le rechazan, dice, y no reciben su palabra, tiene quien los juzgue.
La palabra que os he hablado, dice el Señor Jesús, le juzgará en el día postrero. Recuerde, ¿por qué nos va a juzgar Dios con la palabra? Porque fue dada divinamente por el aliento de Dios. Eso es importante que usted y yo tengamos esto en mente. Es importante que veamos que la enseñanza que está registrada es verdaderamente la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenían que aprender? Tenían que aprender que estaban viviendo ahora una vida bajo pacto. Y vemos aquí que las leyes incluyen la esclavitud regulada. Ese tema es un tema controversial y es un tema que usted, como estudiante de la palabra de Dios, tiene que estudiar. Al lado de este video está el apéndice F. Usted analice eso y el título que tiene ahí es La esclavitud y la Biblia. Esto es sumamente importante para que usted lo analice. Este artículo ha sido proveído por sus hermanos en Apologetic Express. Quiero que de igual manera vean los otros temas que incluyen dentro de la ley, lo que es las lesiones y compensaciones, lo que es la justicia en conflictos, lo que es la responsabilidad social y la protección en cuanto a aquellas personas vulnerables. Dios transforma una sociedad de esclavos para traerlos y transformarlos a un reino, a una nación, a su pueblo. Vemos como en punto número 2, la justicia como reflejo del carácter de Dios. Resumiendo esto que acabamos de analizar, o que podemos resumir aún más, podemos ver que Dios estaba dando ahora, o podemos resumirlo en dos partes. Uno es, ¿cuál es tu perspectiva para con tu prójimo? Y la otra es, ¿cuál es tu perspectiva que tienes de Dios? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Cómo elaborar estos dos puntos? Bueno, la primera es, ¿cómo es que tratas a los demás? ¿Cuál es esa perspectiva que tienes del prójimo? Podríamos ver que Dios estaba pidiendo que hubiera protección para la persona débil. Esto es, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Dios les recuerda esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículos del 7 al 11, cuando Dios les recuerda precisamente que deben de cuidar al menesteroso. Usted busque esa referencia, analícela y medite en ella para que vea. Dice, no afligiréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. Quiere decir, acuérdate de tu condición, acuérdate de donde tú estabas, entonces trata a los demás como debes o quisieras que te trataran. Esto es sumamente importante. Haría referencia a la regla de oro en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Es muy importante ver que Dios, Jesús, nos estaba trayendo esa lección, ese principio de algo que ya existía dentro del Antiguo Testamento, de algo que ya esperaba Dios de su pueblo. Aquí vemos la ética del pacto, está basada no solamente en la memoria de la redención, sino en la redención en sí. Por eso es recordar esto, es recordar, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál es nuestra actitud? Dice, no pervertirás el derecho del pobre. Dios estaba educando a su pueblo para que no se corrompiera. El mismo libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos 19 y 20, nos lee de la siguiente manera. Note que aquí, un capítulo después de lo que vimos en el capítulo 15, versículos 7 al 11, Moisés continúa con esta enseñanza. Capítulo 16, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Note lo importante es que es la condición. Sigue la justicia y el énfasis, la justicia seguirás. ¿Por qué? Dice, para heredar. Esa es la condición que Dios le pone al pueblo, que mientras ellos tengan esa justicia en práctica, ellos tendrían posesión de la tierra. Esto vamos a ver, o se puede ver muy claramente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 15 en adelante, cuando Dios habla de la maldición de cuando aquel pueblo deje de escuchar a la voz de Dios, deje de practicar la justicia
y deje de practicar la verdad, entonces perderán la posesión de la tierra que Dios le ha dado. La segunda parte podemos ver que tiene que ver de cómo se vive bajo la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la mentalidad que tenemos hacia con Dios y cómo reflejamos eso en nuestra vida cotidiana? Aquí Dios estaba educando a su pueblo. Quería que hubiera una santidad continua. Vemos aquí que incluía honestidad, integridad, trabajo justo, descanso también. Importante descansar el día del Señor, importante tener estos principios en mente. Vemos esto según en el libro de Levítico también. En la segunda parte del libro podemos observar que Dios educa también a los levitas y sacerdotes, que vamos a ver más adelante, en cuanto a cómo mantener la santidad en Dios. Entonces, es sumamente importante mantener eso en mente, recordando que los cristianos son apelados a lo mismo, a mantener la santidad continua, porque Dios es santo. Y por eso, Él debe de ser santo, el cristiano, el creyente, el judío, a cual Moisés estaba escribiendo, Moisés apelaba a que se mantuviera en esa santidad. La santidad no se limita al templo, al lugar o el edificio, se extiende a toda la vida. La santidad no se limita al lugar de adoración, sino sale también con nosotros, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra naturaleza ahora en Cristo Jesús. Y el pueblo tenía que entender esto también. La promesa de presencia. Dios promete que su ángel irá delante de ellos. Dios está dejándoles saber que Él estaría con ellos. La obediencia no solo trae reglas, pero trae presencia divina. La razón que existen las reglas es para saber los límites de lo que también quitará la presencia de Dios para con su pueblo. El profeta Isaías lo dice de una manera muy clara en Isaías capítulo 59. Note conmigo el versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Note que el profeta Isaías trae el mismo principio de lo que Dios está educando al pueblo en el tiempo de Moisés. Está dejando saber, hay límites. Cuando estos límites llegan a ser violados, entonces la comunión se quita. Número 3, la palabra escrita. Esto nos deja saber que hay un memorial del pacto. Esto ya nos introduce a lo que es el capítulo 24 del libro de Éxodo. La instrucción escrita por Moisés, Éxodo capítulo 24, versículo 4. Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Aquí ocurre un paso fundamental. La palabra hablada se convierte en palabra escrita para que permanezca, para que se mantenga, para que sea visible y palpable y se pueda uno recordar. Así como cuando a veces dejamos recuerdos, notas a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, que vamos a salir, que estaremos en una cita o que simplemente está la cena en el refrigerador o tal vez en el microondas, o tal vez no hay cena y necesitas preparártela. Bueno, así esos recordatorios Dios lo ha dado a través de su palabra. No solamente lo dijo, sino que lo dejó por escrito. Y vemos que esto es sumamente importante. El Señor Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, Juan nos registra en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que muchas otras señales hizo el Señor Jesús. Pero dice, pero estas fueron escritas para que creáis. La realidad de las cosas, dice, todo lo que hizo el Señor no se podría registrar, ni aún en todos los libros. Sin embargo, lo que sí está escrito es para dar la evidencia suficiente para que la persona, usted y yo, lleguemos a la conclusión de la existencia de Dios, de su poder, de su majestad y también de su señorío sobre nosotros. Igualmente encontramos que hay una amonestación
a través de Moisés hacia el pueblo, de lo que vemos hacia los hijos de estos padres que estaban recibiendo la enseñanza. Y como veremos más adelante, no aprendieron algunos y a través del desierto volvieron a fallar. Bueno, encontramos que Moisés le dice a sus hijos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, al igual que Deuteronomio capítulo 12, versículo 32, que no añadan ni le quiten a la palabra de nuestro Dios. El proverbista Agur, cuando escribe Proverbios capítulo 30, nos deja saber en el versículo 6 que no se añada a las palabras de nuestro Dios. Igualmente, Juan, cuando va a finalizar la revelación dada de Jesús en el libro de Apocalipsis, encontramos en el capítulo 22 y versículo 18 la misma amonestación: no añadas ni quites. Al principio de la Biblia, en medio de la Biblia y al final de la palabra de Dios, una y otra vez nos dice que tengamos cuidado, nos da advertencia. El pueblo fue advertido de lo que ya había sido escrito. El altar y las 12 columnas dentro de lo que va a venir este pacto. Vemos aquí un altar, esto es Dios ya dispuesto a entrar en pacto con el pueblo. Vemos las 12 columnas, aquí encontramos a lo que es el pueblo representado en estas 12 columnas, las 12 tribus. El pacto une a Dios con su pueblo de una manera visible y estructurada. Vemos también que para que esto entre en efecto, entonces se lee públicamente el libro. Aquellas palabras que ya se declararon ahora se van a poner por escrito. Y encontramos en el versículo 7 de Éxodo 24 que leyó el libro del pacto en oídos del pueblo. La palabra escrita también es palabra proclamada o declarada. La fe bíblica siempre es audiblemente recordada. Es como cuando usted llena un contrato y después, o antes, mejor dicho, de llegar a firmarlo, le dicen, por favor, lea todo y confirme que toda la información está bien. Ya sea su información personal, su dirección, los pagos a los cuales se va a comprometer, las fechas en cuando va a dar estos pagos, etcétera. Le dan a usted la oportunidad de no solamente lo que ya le dijeron, lo pueda usted tener en mente, sino también que usted lo verifique ahora que está por escrito. Es importante saber con qué se compromete uno. Bueno, Dios está dejando saber este principio. Es de allí donde hemos adquirido esta enseñanza, esos principios que tenemos hoy en día en nuestra vida cotidiana. Dios declaró su palabra al pueblo, pero también la pone por escrito para dejar saber, tienes que saber exacto a lo que te estás comprometiendo. Y que también cuando tengas dudas o preguntas o inquietudes, puedas venir a este libro, puedas leerlo y puedas recordar a lo cual te comprometiste o cuál es tu responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? El pueblo va y dice, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Aquí encontramos que el pacto requiere respuesta verbal de obediencia. Es igual como cuando está usted verificando sus documentos y luego le dice a la persona, ¿está todo correcto? Quieren verbalmente una confirmación. Usted tiene que decir que sí o no. Si usted confirma que sí, bueno, le va a decir entonces pasemos a finalizar dando la firma. Si usted dice que no, entonces hay que hacer los cambios apropiados para que esté correcto. Eso es lo que Dios estaba esperando del pueblo. Dios estaba esperando que el pueblo entendiera lo que se estaba comprometiendo, el pacto que vendría. La confesión es sumamente importante. Vemos que el Señor Jesús, en el tiempo que estuvo en la tierra, dejó saber que toda aquella persona que confesare a Jesús delante de los hombres, Él lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero también nos deja saber en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, diciendo que aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, nos deja saber que con la boca se confiesa para salvación. Es importante la confesión verbal públicamente para reconocer a lo que uno se está comprometiendo. Y aquí Dios lo pone en práctica y nos ayuda a entender este principio.
Número 4, el sellamiento del pacto. Ahora vamos a ver de cómo, después de haber declarado estas palabras, Dios ahora va a pasar al siguiente paso. Ahora Moisés, siendo el mediador, va a intervenir para llevar a cabo este sellamiento. Vamos a ver que se ofrecen sacrificios, en este caso para rectificar el pacto. Va a haber un sacrificio, va a haber un animal inocente que va a morir para que su sangre se pueda rociar sobre el altar. Moisés nos dice en la escritura aquí que puso la sangre en 2 tazones y una la roció sobre el altar. Esto es, Dios ya está listo para entrar en el compromiso y en el pacto. La otra sangre, el otro tazón, no iba a entrar en efecto hasta que el pueblo no entendiera a lo cual se iba a comprometer. Pero vemos que Juan, cuando estaba en el río Jordán, miró a Jesús de lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí aquel Cordero inocente que va a morir para derramar su sangre, para brindarle perdón a la gente, a la humanidad, y venir o tener la oportunidad de venir a la comunión con Dios. Entonces aquí vemos esto similar. La sangre del pacto, recuerde, Moisés, el pueblo, está representado entre estas columnas y el altar entre Dios. La conmemoración de esto, podríamos ver también la conexión de lo que es la Santa Cena. Mateo capítulo 26, versículo 26, a Lucas capítulo 22, versículo 19 en adelante. Podemos observar esto. Podemos ver 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, entre otros pasajes. Nos ayudan a ver que Jesús dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto. Es importante hacer referencia y memoria del sacrificio y del pacto en el cual se ha comprometido. Aquí vemos precisamente esto. Mateo nos registra en el capítulo 20 y versículo 28, al igual que Marcos capítulo 10 y versículo 45, que Jesús declaró que no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Es decir, pagar el precio por la liberación de las almas de las personas, y esto sería a través de su muerte. La sangre une ambas partes. Vemos también el significado. La sangre representa vida, compromiso, expiación, confirmación del pacto. Vemos esto también en cuanto a esa confirmación en el Nuevo Testamento con el sacrificio de Cristo después, o lo que vemos a través del lavamiento de la persona en la sangre de Cristo. Apocalipsis 1, versículo 5. Y esto sucede en el bautismo, cuando la persona viene y lava sus pecados invocando el nombre del Señor. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Vemos que esto es la conmemoración, Lucas capítulo 22, versículo 20, de lo cual hacíamos referencia algunos minutos. Vemos también que el éxodo es la sangre de animales y Cristo nos ayuda a entender que es la sangre perfecta y eterna, sacrificio perfecto. El escritor a los Hebreos capítulo 7 nos empieza a narrar esto. Llegando al capítulo 10 nos ayuda a entender que la sangre de machos cabríos nunca pudieron quitar los pecados hasta que no vino el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que se ofreció una sola vez por ellos. Vemos punto número 5, la revelación final. Aquí vamos a encontrar lo que es esta enseñanza de ver, oír a Dios. Inciso 1, por decirlo así, la visión de Dios. Moisés y Aarón y los ancianos ven a Dios. No es una visión física plena, pero es una manifestación de su gloria. Esto quiere decir que reconocieron quién es y con quién estaban, lo cual les brindó la oportunidad de tener comunión con Dios. Versículo 2, ellos participaron en un alimento, comieron y bebieron delante de Dios. El pacto incluye comunión, no solo obediencia, sino también compañerismo. Inciso 3, Moisés sube al monte, la gloria de Dios cubre el monte por 6 días. Ahora Moisés puede estar delante de la presencia de Dios después de haber participado de esta comunión con sus hermanos. Ahora él solo subirá. Encontramos esto.
Punto número 6, encontramos esta enseñanza del libro del pacto, que es lo que nos narra o nos ayuda a entender. Aquí vamos a ver una similitud del plan de salvación. Dios se comunica verbalmente. La fe bíblica nace del oír la voz de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17 dice: así que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Inciso 2, Dios preserva su palabra por escrito. La escritura es memorial del pacto. Encontramos que esto es similar a lo cual debemos de recordar lo que Dios ha dado, recordar su palabra, el por qué y qué causa si la olvidamos, las consecuencias, los peligros de alejarnos y de llegar a juicio. Recuerde Juan capítulo 12, versículo 48. La palabra de Dios es pública y dada a toda persona. Vemos aquí que no es algo privado solamente para algunos, no. Jesús, antes de ascender al cielo, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 al 16. Inciso 4, el pacto requiere respuesta humana. Aquí vemos que el escuchar no es suficiente, se debe obedecer. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando Saulo de Tarsos está delante de Festo y le está predicando? Y Festo llega a la conclusión, después que Jesús le hace Saulo de Tarsos le hace la pregunta: ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y vemos la contestación de este hombre, le dice: por poco y me persuades a ser cristiano. No es suficiente un poco, no es suficiente escuchar, se debe de obedecer. Vemos aquí que aún teniendo las mejores intenciones de querer, no es suficiente, se tiene que manifestar la fe. La sangre confirma el pacto. No hay pacto, o no hay perdón, mejor dicho, también sin sacrificio. El escritor de los Hebreos nos deja saber en el capítulo 9, versículo 22, que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Entonces, ¿cómo vemos a Cristo en el libro del pacto? Como punto número 7. Primeramente, vemos a Cristo como la palabra viva. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Encontramos esto, inciso 2, Cristo como mediador del nuevo pacto. Hebreos capítulo 8, versículo 6, dice que es mediador de un mejor pacto. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Inciso número 3, Cristo y la nueva escritura o la nueva ley. La ley ahora es escrita en el corazón. Esto lo profetizó Jeremías en el capítulo 31 y versículo 33. Ya no sería escrito en tablas, ya no sería escrito en algo en lo cual el hombre podría olvidar. Ahora sería escrito en el corazón. El evangelio que es declarado se escribe en el corazón para no ser olvidado y saber entonces exactamente quién es Jesús, el Hijo de Dios. Y luego, inciso número 4, Cristo y la sangre del pacto, su sangre confirma la redención eterna. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante. Fuimos justificados y recibimos el perdón por su sangre, y su sangre es la que sella ese pacto. Por eso se hace una memorial cada primer día de la semana cuando se participa de la Santa Cena. Entonces, para concluir, la palabra recuerda el pacto. La palabra recuerda aquella relación en la cual han entrado, aquella promesa que Dios ha declarado y aquel compromiso en el cual ya se ha intervenido. Éxodo 21 al 24 revela que Dios no solo salva al pueblo, sino que le habla, le enseña, le escribe su voluntad y lo sella para que sea su pueblo con la sangre. La instrucción de Dios no es solo información, es memoria del pacto vivo. Dios habla para guiar, Dios escribe
para recordar y Dios sella para redimir. Y en Cristo esta palabra se hace viva, eterna, perfecta en el corazón del creyente. Espero que esta lección le ayude a comprender estos capítulos del 21 al 24 y sobre todo el tema del libro del pacto. Su servidor Rogelio Medina se despide de usted, esperando verlo para la próxima lección. Dios le bendiga.